Hasta fines del siglo XIX, la llanura pampeana del centro-oeste santafesino había sido solo un lugar de paso, un territorio vacío y deshabitado. El proceso de colonización y avance de la frontera, iniciado en 1853 para poblar las tierras de Santa Fe, se incrementó notablemente a partir de 1880 con el descubrimiento de este nuevo escenario. Los protagonistas de esta transformación fueron los inmigrantes de origen europeo, fundamentalmente italianos, de la mano del empresario de la colonización, Guillermo Lehmann, artífices de gran parte de la ocupación del actual departamento Castellanos y del establecimiento de numerosas colonias, entre ellas Rafaela. Bueno, Guillermo Lehmann nació en Alemania, creo que más que por casualidad, ¿no? Porque la familia era de origen suizo, él recibió una educación suiza y asimismo se declaraba suizo, lo hemos visto escrito en algunos documentos. Él llega, como llegan tantos otros extranjeros, a la Argentina en la década del 60, a los 22 años se establece en Buenos Aires, se dedica a la importación de vinos y alcohol, aparentemente sin demasiado éxito, y a los 2 años se radica en Esperanza. La década del 60 y del 70 yo creo que significaron para él posicionarse no solo para convertirse después en el empresario exitoso de la colonización que fue, sino también para establecer una serie de redes, no solo en el entramado político de la época, sino también en el que tenía que ver con el ámbito de los negocios, porque cuando él se casa en 1868, el padrino de su boda, por ejemplo, es Simón de Iriondo, y Simón de Iriondo fue hasta 1883 el hombre más poderoso de la provincia de Santa Fe, políticamente hablando. Y por otro lado uno lo ve entonces con su primera acumulación de capital en esos años, a través del negocio del menudeo, después el almacén de ramos generales, luego como acopiando frutos para los abastecedores del ejército del Brasil en la guerra del Paraguay, los empresarios Mariano Cavalli y Apolinario Benítez, entrando de a poco en los años 70 en el negocio de la colonización. Él en Esperanza y en el área en general de las colonias fue un hombre de muchísima influencia. Fue juez de paz, fue escribano, tuvo un desempeño político muy importante como presidente del Consejo Deliberante de Esperanza, donde no solo se convirtió en un fuerte defensor de las ideas con respecto a la autonomía municipal, sino que uno lo ve como político aplicando las mismas estrategias que como empresario, es decir, viendo cuáles son las debilidades y las fortalezas de la localidad y del área y buscando las soluciones para esos problemas. Entonces uno lo ve haciendo gestiones para un telégrafo, para establecer la sucursal del Banco Nacional, incluso con preocupaciones, digamos, desde el punto de vista del ámbito de la cultura, de la educación, fundando un periódico. Y en los 80 se larga con frenesí a establecer las colonias en castellano, y es el responsable del 33% de la ocupación del espacio de nuestro departamento.
Bueno, el accionar más importante de Guillermo Lehmann como empresario de la colonización se dio en la década del 80 y en escasos 6 años. Y el hito, me parece, fundador es el contrato que Lehmann firma con los empresarios territoriales, un ganadero bonaerense, Manuel Quintana, y 2 comerciantes paraguayos, Carlos Aguirre y Félix Egusquizas, que eran propietarios de lo que luego fue una parte de Aurelia, Rafaela, Susana, Presidente Roca, Lehmann y Egusquiza. Y se firma un contrato para vender las 3.200 concesiones parceladas y a plazos a los inmigrantes que, fundamentalmente italianos del norte, que en esos años estaban llegando a la Argentina, pero a esta región en forma particular de una manera aluvional. Yo creo que una de las mejores definiciones sobre lo que Guillermo Lehmann fue la dio Estanislao Ceballos después de visitar Esperanza en 1883. Y Estanislao Ceballos dice: hay en Esperanza colonos ricos y millonarios como Lehmann, uno de los primeros y más pobres colonos de la Esperanza. Es el tipo del carácter enérgico, emprendedor, infatigable e inteligente que reclaman nuestros desiertos. Sí, me parece una visión, la de Ceballos, contemporáneo por supuesto de Lehmann, porque contra lo que a veces normalmente se cree, Lehmann no vendía las tierras que le pertenecían, vendía las tierras de otros propietarios. Vemos, por ejemplo, cómo él está sumamente atento a si llega o no llega el ferrocarril, cuándo va a llegar, cuándo los colonos pueden empezar a sembrar, cuáles son las colonias de una rápida realización. Lo que pone en evidencia realmente que tenía una percepción muy, yo diría, racional, aunque a veces después se dejó llevar por un excesivo optimismo, de una realidad que además estaba asignada por los grandes cambios, es decir, los cambios en esa década de los 70 y de los 80 fueron cambios realmente vertiginosos. Y este hombre tenía una percepción muy particular de las fortalezas y debilidades que implicaba este tema del negocio de la colonización agrícola. Bueno, el negocio para los propietarios territoriales era que la venta de las tierras por concesiones, el precio, ¿no es cierto?, en el que se vendía de esa manera era 3-1 con respecto a la venta por legua cuadrada. Es decir, era un negocio brillante, donde además, por supuesto, tenían que dar plazos, pero los intereses que le cobraban a los colonos eran más altos que los intereses bancarios. Hemos estudiado algunos casos donde directamente las inversiones en tierras para vendérselas a los colonos se hicieron a través de préstamos bancarios, que a los propietarios territoriales les significó desembolso cero. Y entonces el tema era comprar en regiones menos pobladas. Ahora, ¿por qué los colonos pudieron llegar a ser propietarios? Hay una serie de factores. La época en que los colonos se establecen en esta región, los precios de la tierra todavía no habían alcanzado los guarismos que, por ejemplo, alcanzaron en la primera década del siglo XX. Pero hay en esa década una fuerte demanda de productos alimenticios. Es decir, la agricultura cerealera tiene una altísima rentabilidad. Y mediante el trabajo mancomunado de la familia, es decir, tratando de ahorrar en mano de obra, que era cara porque había escasez, por eso llegaban los inmigrantes, ¿verdad?
Es decir, a través del trabajo, decíamos, mancomunado de la familia y una vida caracterizada por el trabajo y el ahorro, que a veces llegaba a límites realmente de una subsistencia, les permitió la acumulación de capital que dio lugar a la propiedad, digamos, de la tierra. De todas maneras, uno viendo, por ejemplo, los expedientes de las sucesiones, uno ve que los negocios fueron realmente muy brillantes para algunos, pero no lo fueron para todos. Hablando de los propietarios territoriales que vendían. Y lo mismo podemos decir, por supuesto, de los colonos, es decir, no toda la empresa, digamos, de venir a hacer la América fue coronada con el éxito. Posiblemente uno encuentra los indicios de los que se quedaron y de los que lograron la tan ansiada propiedad. Pero de todas maneras hay una serie de datos interesantes que permiten ver que tal vez sea la región donde la colonización dio los mejores resultados, y lo convierten por eso también a Guillermo Lehmann en uno de los empresarios más exitosos, ¿no es cierto? Es decir, en haber encontrado no solo el negocio, sino lo que podemos llamar también el desarrollo social, ¿no es cierto?, de una región. El parcelamiento de Rafaela se realizó a partir de 1881. Fueron destinadas para la colonia 8 cuadras de este a oeste y 14 cuadras de norte a sur, conformadas cada una por 4 concesiones de 33 hectáreas. Tenía entonces 63 habitantes agrupados en 11 familias. Si bien la empresa colonizadora de Guillermo Lehmann promovió la ocupación del espacio rural, no dejó de prever la posibilidad de la formación del núcleo urbano, reservando para ello un espacio en el centro de la colonia. El sector establecido para el pueblo comprendía 4 concesiones. En el cuadrado central se ubicó la plaza y las 12 manzanas circundantes configuraron el núcleo original. Mientras la colonia se mantenía estable y homogénea respecto a su población rural, la población urbana en el pueblo crecía vertiginosamente. Cuando se analizan las características de estos colonos, uno ve que no hay diferencias entre los que poblaron estas colonias. Es decir, son fundamentalmente italianos del norte, y especialmente de las provincias de Torino y de Cuneo. Es decir, es saturante la abrumadora mayoría, sobre todo en las chacras, ¿no? Los pueblos por ahí eran un poquitito más cosmopolitas y se observaba la presencia de otros grupos étnicos o italianos, por ejemplo, de la zona del centro de Italia, la presencia de suizos, la presencia de alemanes, pero en las chacras la homogeneidad de los piemonteses y de esas 2 provincias realmente es saturante. Tal vez sea interesante decir que en realidad los pueblos de esta región no son causa sino consecuencia de la forma en que se ocupa el espacio. Dado el rápido proceso de ventas de tierras y ocupación del espacio rural, era inevitable la aparición de los centros urbanos, es decir, son consecuencia de la ocupación del espacio rural. ¿Por qué? Porque esa población rural demanda de una serie de servicios que necesariamente tienen que estar concentrados en un punto del espacio. De allí que en torno a esos espacios previstos originariamente como las plazas, se van congregando, los almacenes de ramos generales, los servicios esenciales que necesita cada colonia. Para la tecnología de la época, la agricultura era fuertemente demandante de mano de obra, no así la ganadería. Entonces, era
una actividad pobladora que a su vez demandaba bienes y servicios. Esto hace entonces que en 15 años aparezcan 51 colonias y ya enseguida unos 23 pueblos. Es decir, podríamos decir que y en el principio fue la colonia. Ahora, estos pueblos de estas colonias no crecieron todos iguales. Es decir, los que más se diferenciaron fueron los que tuvieron un ferrocarril, con un entramado, digamos, ferroviario que fecundó notablemente en la segunda mitad de la década del 80 y en los primeros años de la década del 90 en nuestra región. Entonces estos pueblos se diferenciaron si tenían o no tenían ferrocarril. La llegada del ferrocarril es otro factor que va a generar centros urbanos. En algunos casos va a provocar el desdoblamiento de los núcleos urbanos. Todavía acá en la zona es frecuente encontrar plaza y estación. Plaza Saguier, Estación Saguier, Lehmann y Nueva Lehmann. Yo creo que acá intervienen factores espaciales, por un lado, indudablemente que el ser un centro, una encrucijada de comunicaciones, sobre todo las comunicaciones ferroviarias de la época, en un momento dado llega a haber hasta 4 estaciones de ferrocarril, la favoreció ampliamente respecto de otros pueblos donde el ferrocarril simplemente pasó, o en aquellos pueblos en los que el ferrocarril no pasó y quedaron definitivamente estancados. En el caso específico de Rafaela, vamos a ver que si bien no se generan dos pueblos separados, observando la traza actual de la ciudad de Rafaela, se reconoce claramente como hay un sector de la cuadrícula en torno a la avenida Mitre y las estaciones del ferrocarril que aparece como en diagonal al resto del trazado, porque precisamente originariamente eso iba a ser el pueblo estación La Rafaela. La venta de tierras por parte de la empresa de colonización de Guillermo Lehmann posibilitó el acceso a la propiedad de la tierra a un número importante de colonos. Y así tenemos entonces que tempranamente surge aquí una clase media de pequeños y medianos productores agropecuarios. Por otro lado, hay una estructura social básica muy afianzada que está dada por la familia. La familia como célula social básica acá va a jugar un factor muy importante. También otro rasgo muy típico es la autonomía de los sujetos. ¿Qué es lo que pasa? Acá nos encontramos con un colono con una fuerte capacidad de respuestas a los desafíos que le presentan las estructuras de los distintos momentos históricos. Obviamente que si miramos lo que es hoy Rafaela, de aquella colonia agrícola originaria, se ha convertido en una ciudad agroindustrial, incluso inserta en circuitos y redes internacionales. Yo creo que mucho tiene que ver esa capacidad de respuesta, de autonomía de los actores sociales que se ha transmitido incluso a lo largo del tiempo. Otro factor es la diversificación de actividades. El pueblo Rafaela, a poco de constituirse, presenta una diversificación de actividades muy importante. Otro factor que parece que explica mucho también incluso lo que la realidad presente es la densidad del entramado institucional que se crea. Y esa voluntad por unirse, por aglutinarse en torno a un entramado de valores que gira en torno a uno en especial,
que también ha traspasado la historia, llegado hasta el presente, que es esa idea de progreso, tanto en sentido individual como colectivo, que viene animando el desarrollo de Rafaela desde sus primeros tiempos. Rápidamente se desarrolló un abanico de actividades económicas diferentes. Gracias al impulso hacedor de sus habitantes, definieron sus propios espacios y ámbitos de socialización, organizaron sus prácticas sociales y crearon numerosas instituciones, todo bajo los ideales de trabajo, educación y progreso. Las primeras instituciones que surgen tienen que ver con el agrupamiento por nacionalidades. Tenemos así en 1890 el surgimiento de la sociedad italiana, pocos meses después surge la sociedad suiza, ambas como instituciones de socorro mutuo, aunque no dejaron de cumplir una función de tipo social, recreativa, también muy importante. Bastante más tarde, ya entrando al siglo XX, 1910, los españoles también constituyeron en Rafaela la Sociedad Española de Socorros Mutuos. Pero no queda acá. Vamos a ver que se generan otro tipo de instituciones deportivas, tempranamente el Club Unión Ciclista, también en la década del 90, el Tiro Federal Argentino, también en la misma década, van apareciendo. En el caso del sector productivo del pueblo, vamos a ver que para 1906, se funda la Liga Comercial, Industrial y Agrícola, que al año siguiente se va a transformar en Sociedad Rural de Rafaela. Los primeros que se van a congregar en defensa de sus intereses van a ser lo que hoy nosotros llamamos empleados de comercio, con la fundación de la Unión Centro Dependientes de Comercio, que es la primera institución de defensa de los intereses laborales, ¿no? Y bueno, vamos viendo entonces cómo se moviliza la sociedad, sobre todo pueblerina, porque todo este tipo de instituciones congrega fundamentalmente al núcleo urbano. Los colonos prácticamente no participan en este tipo de asociaciones. La pronta diferenciación entre mundo urbano y mundo rural no genera dos realidades totalmente disociadas, sino que están íntimamente relacionadas, con características particulares, pero que van a estar permanentemente relacionadas. Y ahí van a aparecer los puntos de encuentro en el centro urbano. El primero que podemos reconocer fácilmente es la iglesia. La presencia mayoritaria del elemento católico hace que la iglesia, el templo, construido frente a la plaza principal, se convierta en un lugar de encuentro entre los colonos que aprovechan la misa del domingo para acercarse hasta el pueblo, para cumplir con el precepto dominical, pero al mismo tiempo para visitar el almacén de ramos generales, que solía estar abierto, los hombres para reunirse en el boliche, junto a la plaza o en las cercanías de la plaza, donde intercambiaban conocimientos, opiniones, con la gente que habitaba el pueblo y con otros colonos que vivían en lugares un poco más distantes. Pero en el campo, la sociabilidad quedó siempre muy restringida a los acontecimientos familiares. El casamiento de alguno de los hijos, la muerte de algún miembro de la familia, eran los hechos que congregaban a la familia y a los suyos. En el pueblo, como vemos, había otro tipo de situaciones que generaban encuentros, festejos y actividades de distinto tipo.
Y bien formada la colonia, o ya en proceso formativo, uno de los primeros problemas que van a aparecer y al que hay que dar respuesta es el problema de la seguridad. Y la propia empresa colonizadora que designa a Valentín Kaiser como comisario. Ya la primera autoridad con nombramiento oficial va a ser el juez de paz. En este caso, Pedro Pfeiffer va a ser entonces la primera autoridad en ese sentido designada. Para 1885 se designa, y acá ya interviene el gobierno provincial, la primera comisión de progreso local. Al año siguiente ya Rafaela adquiere la categoría de pueblo y esta comisión de progreso local es reemplazada por una comisión de fomento local. Y ya para 1913, con la declaratoria de ciudad, entonces vamos a tener la aparición de las autoridades que corresponden a tal categoría. Por un lado vamos a tener un intendente municipal que para esa época no era elegido por votación popular de los vecinos, sino que era designado directamente por el gobierno provincial y como cuerpo legislativo un consejo municipal, consejo deliberante, llamado en aquellos momentos, que sí, sus miembros eran elegidos por el voto popular. En 1912, la Comisión de Fomento solicitó al gobierno provincial permiso para realizar un censo de población con el fin de constatar el número de habitantes. La Ley Orgánica de Municipalidades requería un mínimo de 8.000 individuos para que una localidad adquiriera la categoría de municipio. Los resultados del censo mostraron la presencia de 8.242 pobladores entre el área rural y urbana. Como consecuencia, el 26 de enero de 1913, por decreto del entonces gobernador de la provincia Manuel Menchaca, Rafaela fue declarada ciudad y Manuel Jiménez fue nombrado primer intendente. Coraje, esperanza, austeridad fueron valores arraigados en las costumbres de los inmigrantes que marcaron un rumbo de desarrollo. Se convirtieron en elementos diferenciadores para conformar un capital humano que se fortalece día a día, construyendo lo que hoy es Rafaela.